Expulsado y humillado por ser considerado inferior, Gustavo pasó años siendo tratado como nada por los poderosos de la familia Lecerde. Ellos arruinaron su vida, destruyeron su dignidad, y ahora, arruinados y desesperados, ni siquiera imaginan que el hombre que compró su antigua mansión es el mismo a quien despreciaron. Ahora es el turno de Gustavo. Ha regresado para ajustar cuentas, y querrás estar presente para ver cómo cada uno de ellos paga por sus errores. Porque en esta historia, la verdadera justicia es la venganza. Suscríbete a Narrativas Emocionales para no perderte historias impactantes como esta. La vieja mansión Lecerde había estado en venta durante meses, olvidada y deteriorada, igual que sus antiguos propietarios. La familia, que alguna vez fue rica y poderosa, había caído en desgracia, envuelta en escándalos financieros. ¿Quién imaginaría que ahora un nuevo comprador aparecería, listo para transformar ese lugar decadente en su trono? Pero lo que nadie sabía era que el hombre que la compraría tenía un oscuro plan en mente. Gustavo, de origen extranjero, había pasado parte de su juventud como empleado en la mansión, sufriendo humillaciones diarias por parte de los miembros de la familia Lecerde. Era solo un joven humilde, trabajador, que intentaba ganarse la vida, hasta el fatídico día en que fue brutalmente expulsado por no ser digno de trabajar ahí. Las palabras de André Lecerde, el arrogante heredero de la fortuna, aún resonaban en su mente. Tú nunca serás nada aquí. No eres más que un extranjero insignificante. Ahora, una década después, Gustavo había regresado, pero ya no era el mismo. Tras años de arduo trabajo, se había convertido en un empresario exitoso, frío y calculador, listo para ajustar cuentas con aquellos que lo despreciaron. La mansión Lecerde, símbolo de su antiguo sufrimiento, ahora sería suya, y él se aseguraría de que cada uno de los Lecerde se arrodillara ante él, sin saber nunca quién era realmente. Mientras firmaba los documentos de compra, Gustavo mantenía el rostro inexpresivo. Sus ojos fríos escondían el odio que crecía dentro de él. El abogado que lo acompañaba comentó casualmente: «Los Lecerde están desesperados por vender. Se arruinaron hace años. Es triste ver caer a una familia así». Gustavo sonrió ligeramente. «Triste, sí», murmuró, sin emoción. «Pero lo que importa es que estoy aquí para ayudar». El sabor amargo de la venganza llenaba su boca mientras pensaba en cada detalle de su plan. Uno por uno, las personas que lo humillaron pagarían. En el gran salón de la mansión, la familia Lecerde esperaba ansiosa para conocer al nuevo propietario. André, el hijo mayor, aún mantenía la arrogancia en la mirada, a pesar de las deudas acumuladas. Marta, la matriarca, fingía elegancia, pero sus ojos mostraban desesperación. Carolina, la hija menor, era la única que parecía ajena a la situación, la única que en el pasado había tratado a Gustavo con algo de amabilidad. ¿Sería ella la única excepción en su plan de venganza? Gustavo entró en la mansión con pasos firmes, vistiendo un impecable traje, tan diferente al joven sencillo que alguna vez trabajó allí. Nadie lo reconoció, lo cual no fue sorpresa. Había cambiado mucho, por dentro, aún más. André extendió la mano con una sonrisa forzada. «Bienvenido a nuestra humilde casa, señor Montenegro». Gustavo le estrechó la mano, su mirada penetrante fija en los ojos del hombre que un día lo humilló. «Humilde, sí», respondió Gustavo con una calma siniestra, «pero no por mucho tiempo. Tengo grandes planes para este lugar, y para todos ustedes». André rió, sin comprender el tono sombrío de Gustavo. Marta intentó sonar amigable, aunque claramente nerviosa. «Espero que se sienta como en casa aquí». Gustavo la miró por un momento, su rostro inmutable.
Oh, tengo la intención de sentirme muy en casa. La familia Lecerde, ignorando el verdadero propósito del nuevo dueño de la mansión, intentaba mantener las apariencias. Para ellos, Gustavo Montenegro era solo un empresario más interesado en la propiedad, y no el joven que una vez humillaron. Sin embargo, pronto comenzarían a darse cuenta de que las cosas no serían tan sencillas. Tras finalizar la compra, Gustavo tomó su primera decisión como propietario. Invitó a la familia Lecerde a una cena formal, un gesto de buena fe, como él mismo lo llamó. Marta, desesperada por mantener una conexión con alguien que ahora tenía poder financiero, aceptó de inmediato. André, siempre orgulloso, vio en ello una oportunidad para recuperar parte del prestigio de la familia. Solo Carolina parecía desconfiada de las intenciones de Gustavo, pero sin fuerzas para contradecir la decisión de su madre. La noche de la cena, la mansión estaba impecable. Gustavo había contratado a un equipo de lujo para preparar todo, queriendo que los Lecerde sintieran el peso del contraste entre su pasado de gloria y su decadencia presente. A medida que avanzaba la noche, Gustavo, sentado en la cabecera de la mesa, observaba cada movimiento de la familia con precisión quirúrgica. Su mirada se detenía en André, que bebía más de lo habitual, intentando esconder su inseguridad. Me imagino que la familia Lecerde ha tenido días mejores, ¿verdad?, comentó Gustavo casualmente, mientras giraba su copa de vino, su voz cargada de una fina ironía. André, visiblemente incómodo, lanzó una sonrisa forzada. Toda familia pasa por altibajos. Esto es solo una fase. Gustavo se inclinó ligeramente hacia adelante, manteniendo los ojos fijos en André. Una fase, curiosamente larga, ¿no te parece? Quiebras, deudas, la venta de la mansión. Parece que esta fase ha sido particularmente cruel con ustedes. Marta intervino con una risa nerviosa. Oh, señor Montenegro, lo que importa es que estamos listos para levantarnos de nuevo. Con usted aquí, tenemos grandes esperanzas de que las cosas comiencen a mejorar para nosotros. Sí, claro, dijo Gustavo, sonriendo con frialdad. Yo también tengo grandes planes para ustedes. El silencio que siguió fue incómodo. Carolina, sentada en el lado opuesto de la mesa, observaba a Gustavo con atención. A diferencia de los demás, ella percibía algo en su postura, algo familiar, pero no lograba identificar qué era. Gustavo continuó, dirigiéndose directamente a Marta. De hecho, para asegurarme de que todos se sientan cómodos con la transición de la mansión, me gustaría que se quedaran aquí un tiempo más. Los ojos de Marta brillaron. Eso sería maravilloso. Estamos tan agradecidos por su generosidad. Gustavo sonrió fríamente. Claro, pero hay una condición. André frunció el ceño, claramente desconfiado. ¿Y cuál sería? Se quedarán en la mansión, pero como mis empleados. La frase de Gustavo cayó como una bomba sobre la mesa. El aire se volvió pesado y el silencio se transformó en una tensión insoportable. Marta se quedó pálida, sin reacción. André, sorprendido, se levantó bruscamente de la silla. «Esto es una broma, ¿verdad?», exclamó André, su rostro enrojecido de ira. «¿Nos está ofreciendo trabajo como sus empleados? Somos los Lecerde. No somos sirvientes de nadie». Gustavo se mantuvo tranquilo, sus ojos fríos como el hielo. «Sinceramente, no veo otra salida para ustedes, a menos que prefieran irse a la calle. Después de todo, todos sus bienes ya han sido embargados. La mansión ahora me pertenece, y como pueden ver, yo estoy al mando». Marta intentó hablar,
pero su voz salió débil, casi como un susurro. «Por favor, no tenemos a dónde ir. ¿Entonces aceptan?», preguntó Gustavo, ya sabiendo la respuesta. Miraba directamente a André, que temblaba de rabia, pero estaba impotente. ¿O prefieren arriesgarse en la calle, sin dinero, sin estatus? Carolina miró a su hermano, esperando que tuviera una salida, pero la realidad los aplastaba. Estaban arruinados, quebrados, sin alternativas. Gustavo los tenía en sus manos, y él lo sabía. «Vamos, a pensarlo», dijo André, con los dientes apretados, intentando mantener la poca dignidad que le quedaba. «Claro», respondió Gustavo, levantándose de la mesa con un gesto elegante. «Pero no piensen mucho. Mi oferta tiene fecha de caducidad. Quién sabe, para mañana algo peor podría suceder». Lanzó la última frase como una amenaza velada antes de salir del salón. Cuando Gustavo abandonó el lugar, la tensión se desplomó por completo. Marta comenzó a llorar en silencio, mientras André golpeaba la mesa, frustrado e impotente. Carolina, por otro lado, permaneció en silencio, reflexionando sobre la oferta. Sabía que rechazarla no era una opción. A la mañana siguiente, Gustavo esperaba la decisión de los Leserde, seguro de que no tendrían otra opción. Pero lo que no esperaba era que Carolina lo confrontara primero. Apareció en su oficina improvisada, llamando suavemente a la puerta. «¿Puedo entrar?», preguntó, con voz tranquila. Gustavo levantó la vista, curioso. «Claro, adelante». Ella caminó lentamente hasta la silla, frente a él, y se sentó, sus ojos fijos en los de él. «Quiero entender por qué estás haciendo esto». Gustavo arqueó una ceja. «¿Haciendo qué?». «Destruyendo a mi familia. Sé que mi hermano y mi madre merecen pagar por sus errores. Pero, ¿por qué así? ¿Y por qué ahora?». Gustavo permaneció en silencio por un momento, observándola atentamente. Había algo en Carolina que hacía que su plan vacilara por un segundo. Pero luego, volvió a sonreír, una sonrisa cruel. «Eso, Carolina, lo descubrirás pronto». Ella salió de la sala, sin más preguntas, pero con una certeza. Algo mucho más grande estaba en juego, y Gustavo no era quien aparentaba ser. Los días en la mansión pasaban lentamente, con la familia Leserde cada vez más sumida en su nueva realidad de servidumbre. Marta ya no era la mujer altiva y segura que una vez dominó la alta sociedad. Sus rodillas dolían tras horas de arduo trabajo, y sus manos estaban llenas de heridas después de fregar los suelos y pulir los muebles que alguna vez fueron símbolos de su poder. Cada rincón de la mansión era un recordatorio cruel de lo que había perdido. André, por su parte, estaba cada vez más amargado. La humillación de ser tratado como un simple jardinero lo consumía por dentro. Evitaba a Gustavo siempre que podía, pero sabía que sus días de paz estaban contados. Una tormenta crecía dentro de André, y estaba a punto de explotar. Carolina, sin embargo, intentaba mantener la compostura. Su cercanía con Gustavo, ahora como su asistente personal, la colocaba en una posición ventajosa, pero también la hacía sentirse cada vez más incómoda. Las sospechas sobre el pasado de Gustavo crecían, y su comportamiento enigmático no ayudaba. Una tarde, mientras Gustavo estaba fuera de la mansión, Carolina decidió explorar por su cuenta. Si Gustavo realmente tenía una conexión con el pasado de la familia, tal vez podría encontrar algo que explicara el motivo de sus acciones. El despacho de Gustavo, que alguna vez fue usado por su padre, era el lugar más lógico para comenzar. Entró en silencio, cerrando la puerta tras de sí. El cuarto estaba impecable, cada documento organizado meticulosamente. Carolina comenzó a buscar en los cajones del escritorio, donde encontró una serie de papeles relacionados con la venta de la mansión. Nada sorprendente hasta ese momento, pero entonces algo llamó su atención. Al fondo de uno de los cajones había una vieja caja de madera. Curiosa, Carolina la sacó y la abrió. Dentro de la caja había una serie de cartas antiguas,
todas firmadas con un nombre que la hizo congelarse: Gustavo Oliveira. Parpadeó, intentando comprender. Gustavo Montenegro había comprado la mansión, pero las cartas eran de otra persona. Y el contenido de esas cartas eran correspondencias de su padre con Gustavo Oliveira, el joven humilde que había trabajado en la mansión años atrás. Carolina sintió el corazón latir más rápido. Su padre mencionaba a Gustavo en las cartas con un tono de desprecio, quejándose de su comportamiento e insinuando que el joven era una mala influencia para la casa. Las cartas terminaban abruptamente con la expulsión de Gustavo de la mansión, por orden de André. De repente, todo comenzó a tener sentido. Gustavo Montenegro no era Montenegro, era Gustavo Oliveira, el antiguo empleado que su familia había humillado y expulsado. Carolina se cubrió la boca, procesando la verdad devastadora. Él había regresado para vengarse. Todo lo que estaba haciendo con su familia era una represalia por lo que le hicieron en el pasado. Guardó rápidamente las cartas en la caja y la colocó de nuevo en el cajón, tratando de recomponerse. ¿Qué haría ahora? No sabía cómo reaccionarían los demás al descubrir esta revelación. Seguramente André perdería el control si supiera que estaba siendo manipulado por alguien que despreciaba tanto. Marta probablemente imploraría perdón, pero no cabía duda de que Gustavo no estaba ahí para perdonar a nadie. Esa noche, durante la cena, Carolina no pudo apartar la vista de Gustavo. Él, como siempre, estaba tranquilo y compuesto, observando a la familia como un depredador que observa a su presa. Carolina sabía que necesitaba hablar con él, enfrentarlo, antes de que las cosas se salieran completamente de control. Después de la cena, lo siguió hasta su despacho. Cuando Gustavo notó su presencia, levantó la mirada, su expresión cambiando ligeramente. ¿Algo está mal, Carolina?, preguntó con su habitual tono calmado. Carolina vaciló por un momento, pero luego cerró la puerta detrás de ella y se acercó. «Sé quién eres», dijo directamente, sin rodeos. Gustavo no pareció sorprendido. En lugar de eso, inclinó la cabeza ligeramente, como si hubiera estado esperando este momento. «¿De verdad?», dijo cruzando los brazos. «¿Y quién crees que soy?». «Eres Gustavo Oliveira», dijo ella con firmeza. «El antiguo empleado de la mansión. Mi hermano te expulsó de aquí años atrás, y ahora has regresado para vengarte». Por un breve momento, el silencio llenó la habitación. El aire se sentía denso con la tensión. Entonces, Gustavo esbozó una sonrisa lenta, casi satisfecha. «Eres más lista de lo que pensaba, Carolina». Ella cruzó los brazos, tratando de mantener la calma. «Entonces es cierto». «Sí», dijo Gustavo, caminando alrededor de la sala. «Es cierto. Soy Gustavo Oliveira. Solo era un joven que intentaba ganarse la vida, pero tu familia, tu madre, tu hermano e incluso tu padre, me trataron como si no valiera nada, como si no existiera». Carolina sintió un nudo en el estómago al escuchar esto. A pesar de todo, no pudo evitar sentir empatía por Gustavo. «Recuerdo quién eras», dijo suavemente. «Siempre fuiste amable. No sabía que mi hermano te había tratado de esa manera». «No lo sabías», rió Gustavo amargamente. «Claro que lo sabías. Solo elegiste no hacer nada. Ninguno de ustedes hizo nada. Todos se creían superiores. Y yo no era más que un extranjero insignificante». Carolina respiró hondo. «Regresaste para vengarte. Y estás destruyendo a mi familia poco a poco». «Exactamente», dijo Gustavo sin ocultar la satisfacción en su voz. «Y voy a continuar. Cada uno de ustedes pagará por lo que me hicieron». «¿Incluso yo?», preguntó Carolina, con la voz más suave ahora. «Yo no te hice daño. Siempre intenté ser amable contigo». Gustavo la miró por un momento, su mirada endurecida suavizándose ligeramente. «Fuiste diferente», admitió. «Siempre fuiste la única que me trató con algo de humanidad, y por eso no sufrirás como los demás».
Carolina no sabía si sentir alivio o miedo. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Eso depende de ti, dijo Gustavo acercándose a ella. Todavía puedo perdonarte, Carolina, pero tu hermano y tu madre, ellos merecen todo lo que está por venir. Carolina lo miró en silencio, sus pensamientos confusos. Parte de ella sentía una ira creciente hacia Gustavo por estar jugando con su familia, pero otra parte sabía que tenía razón. Ese Gustavo Oliveira era el resultado del trato cruel que ellos le habían dado años atrás. Antes de que pudiera responder, Gustavo se alejó. Ahora, si no te importa, tengo trabajo que hacer, y te sugiero que te mantengas al margen, si quieres salvarte de esta tormenta. Después de la confrontación con Gustavo, Carolina se encontraba en un dilema. Sabía la verdad sobre quién era él, pero también sabía que estaba en una situación precaria. Si lo enfrentaba demasiado, podría provocar una reacción impredecible en Gustavo. Pero si no hacía nada, su familia sería destruida por completo. A la mañana siguiente, Gustavo parecía impasible, como si la conversación de la noche anterior no hubiera ocurrido. Continuaba con su rutina, asegurándose de que cada miembro de la familia cumpliera con las tareas asignadas. Marta limpiaba la mansión en silencio, hundida en la desesperación, mientras André, amargado, trabajaba en los jardines, su orgullo destrozado día a día. Carolina, ahora consciente de quién era realmente Gustavo, intentaba observarlo desde una nueva perspectiva. ¿Cómo alguien tan amable en el pasado podía haberse convertido en una figura tan fría y calculadora? Sabía que tenía que mantenerse cerca de él, ganarse su confianza, si quería salvar lo que quedaba de su familia. Una noche, mientras Gustavo revisaba documentos en su despacho, Carolina decidió que era el momento de dar un paso más. Sabía que no podía detener a Gustavo con súplicas o enfrentamientos directos. Tenía que entender su mente y quizás encontrar un punto débil. Entró al despacho sin anunciarse. Gustavo levantó la vista, claramente sorprendido por su presencia, pero no dijo nada. «Necesitamos hablar», dijo Carolina, acercándose a la mesa. Gustavo la miró con curiosidad. «¿De qué quieres hablar ahora, Carolina? Pensé que habíamos dejado las cosas claras». «Es sobre lo que estás haciendo con mi familia», respondió ella, sin rodeos. «Ah, sí». Gustavo sonrió con frialdad. «Pensé que ya habíamos discutido eso. Ellos están pagando por lo que hicieron». Carolina respiró hondo, manteniendo la calma. «Entiendo que mi madre y mi hermano te hicieron daño. No estoy aquí para justificar lo que hicieron, pero no puedes negar que te estás convirtiendo en algo que tal vez nunca quisiste ser». «¿Y qué crees que estoy siendo?». Gustavo la miró fijamente, como desafiándola. «Un hombre consumido por la venganza», respondió ella, sus palabras claras y directas. «Estás destruyendo todo a tu alrededor. Sí, mi familia te lastimó, pero lo que estás haciendo ahora te está destruyendo también». Gustavo se quedó en silencio por un momento, su mirada fija en Carolina. Ella notó una leve vacilación en su expresión, como si sus palabras hubieran tocado una fibra sensible. Pero entonces, él sonrió, una sonrisa amarga. «¿Te estás preocupando por mí ahora, Carolina?», preguntó, su voz suave pero cargada de sarcasmo. «¿Crees que puedes salvarme de mí mismo?». Carolina lo miró directamente a los ojos. «No estoy aquí para salvarte, pero creo que aún puedes elegir no seguir por este camino. Puedes parar antes de que te consumas por completo». Gustavo se levantó lentamente de su silla y caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines donde Andrés seguía trabajando bajo la tenue luz de la tarde. «Hace años, cuando me expulsaron de esta mansión, juré que haría que pagaran. No solo tu hermano, sino todos ustedes. Me pasé años construyendo mi vida alrededor de esta venganza. Y ahora que estoy tan cerca de terminarla, no puedo detenerme». Carolina se acercó a él, su corazón latiendo rápidamente. «Gustavo, ya has destruido a André. Lo que hiciste en la cena lo rompió. Mi madre,
Ya no es la misma. ¿Qué más puedes ganar al seguir con esto? Todo lo que te espera al final de este camino es vacío. Gustavo se quedó en silencio, sin apartar la vista de los jardines. Su rostro no mostraba emociones, pero Carolina pudo percibir que algo en él había cambiado, aunque fuera solo por un momento. «Tal vez tienes razón», dijo finalmente, con voz suave, «pero no sé cómo parar». Carolina, al ver una pequeña abertura en la coraza de Gustavo, dio un paso adelante, su voz baja pero firme. «Yo puedo ayudarte. No tienes que hacer esto solo». Por un instante, el silencio en la sala fue absoluto. Gustavo seguía sin moverse, su mirada perdida. Carolina supo entonces que había tocado algo profundo en él. Pero antes de que pudiera decir más, Gustavo se giró abruptamente. «Te sugiero que no te hagas ilusiones, Carolina», dijo con frialdad renovada. «Esto no ha terminado. No te metas en mi camino». Carolina retrocedió, sintiendo el frío en sus palabras. Aunque había visto un destello de duda en él, Gustavo aún estaba decidido a continuar con su venganza. Pero al menos ahora sabía que no era invencible. Esa misma noche, mientras Carolina trataba de conciliar el sueño, escuchó el sonido de un automóvil acercándose a la mansión. Se levantó de la cama y miró por la ventana. André, visiblemente furioso, salía de un taxi. Algo había sucedido. Rápidamente, se puso una bata y salió de su habitación. Encontró a André en el pasillo, su rostro contorsionado de ira. «¿Qué sucede?», preguntó preocupada. «Voy a acabar con él», gritó André, su voz llena de odio. «Ese bastardo me ha humillado por última vez». Carolina lo agarró por el brazo, tratando de calmarlo. «André, no hagas nada estúpido. Gustavo está buscando que pierdas el control. Eso es lo que quiere. Ya no me importa». André se soltó de su agarre, sus ojos llenos de rabia. «No puedo seguir soportando esto». Antes de que Carolina pudiera detenerlo, André se dirigió hacia el despacho de Gustavo, con pasos pesados y decididos. Ella corrió tras él, temiendo lo que podría suceder. Gustavo estaba sentado en su escritorio cuando la puerta se abrió de golpe, revelando a André con los puños apretados y el rostro rojo de furia. «Esto se acabó, Gustavo», gritó André, avanzando hacia él. «No soportaré más tus humillaciones». Gustavo levantó la vista, completamente calmado, como si ya hubiera anticipado este momento. «¿Realmente crees que puedes cambiar algo viniendo aquí a gritarme, André? Voy a hacer que pagues por esto». André avanzó, listo para atacar, pero antes de que pudiera hacer algo, Gustavo levantó una mano. «¿De verdad crees que puedes intimidarme?», preguntó Gustavo con una frialdad que helaba la sangre. «Tu rabia solo me demuestra lo fácil que fue quebrarte». Carolina entró corriendo detrás de su hermano, su voz suplicante. «André, para. Esto no te llevará a ningún lado. Él nos ha destruido». «Carolina». André giró hacia su hermana, su voz quebrándose. «¿No lo ves? Ya no tenemos nada». Gustavo, observando el intercambio, se levantó lentamente de su silla, su expresión calculadora. «Carolina tiene razón», dijo Gustavo. «Sí, lo ha hecho», respondió Gustavo con frialdad. «Y cuanto antes lo aceptes, mejor será para ti». André, derrotado, se quedó inmóvil por un momento antes de girarse bruscamente y salir del despacho, dejando a Carolina sola con Gustavo. Ella, temblando, lo miró, preguntándose cómo se había llegado a esto. Gustavo la observó en silencio, como si estuviera midiendo cada uno de sus movimientos. «Esto es lo que pasa cuando te enfrentas a alguien más fuerte, Carolina. Espero que no cometas el mismo error». El enfrentamiento entre André y Gustavo había alcanzado su punto máximo. Aunque Carolina había logrado evitar que su hermano cometiera una imprudencia mayor, sabía que Gustavo no dejaría que esa rabia sin control quedara sin consecuencias. André, quien una vez había sido el orgulloso heredero de los Leserde,
Estaba ahora completamente humillado y a merced del hombre al que alguna vez despreciara. Los días que siguieron fueron insoportables para André. Gustavo intensificó las tareas que le había asignado, haciéndolo trabajar en las labores más degradantes de la mansión. Ya no se limitaba a cuidar los jardines. Ahora lo obligaba a limpiar los establos, lavar los coches e incluso limpiar los baños. Cada día era una humillación constante, pero André aguantaba, con la mandíbula apretada y el orgullo roto. Carolina, por otro lado, estaba dividida. Sabía que Gustavo tenía el control absoluto de la situación, y aunque había visto indicios de duda en él, el odio que aún lo consumía era demasiado poderoso. Ella intentaba mediar, pero Gustavo la mantenía a distancia, evitando cualquier conversación que pudiera debilitar su plan. Sabía que Gustavo estaba cerca de lograr lo que quería: la destrucción total de los Leserde. Marta, mientras tanto, se deterioraba más cada día. Apenas salía de su habitación, hundida en una profunda depresión. Su orgullo había sido destrozado, y la mujer que alguna vez había comandado la alta sociedad con elegancia y autoridad ahora no era más que una sombra de sí misma. Un día, Gustavo llamó a André a su despacho. Carolina, temiendo lo peor, siguió a su hermano hasta la puerta, donde se quedó fuera, escuchando la conversación. Sabía que algo estaba a punto de suceder, pero no sabía qué. Dentro del despacho, Gustavo estaba sentado, revisando papeles, con una calma perturbadora. André entró, con el ceño fruncido y el resentimiento evidente en su rostro. «¿Qué quieres ahora?», espetó André, tratando de mantener la poca dignidad que le quedaba. Gustavo levantó la vista, sonriendo de forma calculada. «Quiero que organices una cena de gala». André parpadeó, incrédulo. «¿Qué? Lo que escuchaste», respondió Gustavo, su tono firme. «Quiero una gala formal aquí, en la mansión. Tú te encargarás de todos los detalles. Será tu oportunidad de demostrar que aún tienes algo de utilidad». «¿Quieres que organice una gala en mi propia casa?», preguntó André, su voz temblando de ira. Gustavo se levantó de la silla y se acercó a André, manteniendo la distancia justa. «La mansión ya no es tuya, André. Es mía. Y tú, como mi empleado, harás lo que yo diga». André apretó los puños, temblando de rabia. «Esto es ridículo». «¿Ridículo?». Gustavo rió suavemente. «Lo que es ridículo es que sigas pensando que tienes algún control. ¿Sabes cuál será tu papel en esa gala? No solo la organizarás, también servirás a los invitados». André lo miró, boquiabierto. «No soy un sirviente». «Ah, pero lo eres», dijo Gustavo, con una sonrisa cruel. «Y esa será tu última lección de humildad». André se dio la vuelta bruscamente y salió del despacho sin decir una palabra más. Carolina lo vio salir y corrió tras él, su preocupación creciendo. «¿Qué pasó? ¿Qué quiere ahora?». André no respondió al principio, pero finalmente se detuvo y la miró con los ojos llenos de rabia. «Quiere que organice una cena de gala y que sirva a los invitados. Nos está tratando como esclavos en nuestra propia casa». Carolina lo miró, tratando de mantener la calma. «André, tienes que controlarte. Gustavo está buscando una razón para quebrarte por completo. No le des esa satisfacción». «¿Controlarme?», exclamó André, su voz llena de frustración. «Ya he perdido todo. No hay nada más que me pueda quitar. Si sigues reaccionando así, va a destruir lo poco que queda de nosotros», dijo Carolina, suplicando. «Por favor, André, no juegues su juego». Pero era evidente que su hermano estaba al límite. Carolina sabía que lo único que lo mantenía bajo control era su orgullo, y ese mismo orgullo estaba siendo aplastado con cada tarea humillante que Gustavo le imponía. La noche de la gala llegó rápidamente. La mansión estaba decorada con elegancia, con luces y flores que daban la impresión de una noche de lujo, como en los viejos tiempos de los Leserde. Pero esa ilusión se rompía al ver a André, vestido con un uniforme de sirviente,
llevando bandejas de comida y bebida para los invitados. Gustavo, siempre meticuloso, había invitado a importantes empresarios y figuras de la alta sociedad, asegurándose de que todos supieran que la mansión estaba bajo su control. Caminaba entre los invitados con una sonrisa de triunfo, observando de reojo a André, que servía champaña y recibía miradas de burla de aquellos que alguna vez lo respetaron. Carolina observaba desde una esquina, sintiéndose impotente. Sabía que André estaba a punto de explotar. Todo el plan de Gustavo estaba diseñado para llevar a su hermano al límite, y esa noche era la culminación de esa tortura emocional. Finalmente, la humillación llegó a su clímax cuando uno de los empresarios presentes, visiblemente borracho, hizo una broma sobre André. «Es curioso cómo cambian las cosas, ¿verdad?», dijo el hombre en voz alta, llamando la atención de los demás. «Un día eres el dueño de la mansión, y al siguiente, estás sirviendo copas. La vida es impredecible». El salón estalló en risas, y André se quedó inmóvil, el rostro enrojecido de vergüenza y furia. Las miradas de todos se clavaron en él, y por un momento, el silencio se apoderó del lugar. «Vamos, André», dijo el empresario, riendo. «Tráenos más champaña, que estamos sedientos». Fue demasiado. André no pudo contenerse más. Tiró la bandeja al suelo, rompiendo las copas de cristal en 1000 pedazos. «No soy un sirviente», gritó con una voz que resonó en todo el salón. «¿Creen que pueden tratarme así? ¿Creen que voy a aceptar esta humillación para siempre?». Los invitados quedaron atónitos, algunos retrocediendo, otros observando en silencio. Gustavo, sin embargo, permaneció inmóvil, con una leve sonrisa en los labios. «Estás en lo cierto, André», dijo Gustavo, acercándose con calma. «No eres un sirviente. Eres un hombre derrotado, sin nada. ¿Y sabes por qué? Porque destruiste todo con tu propia arrogancia». André avanzó hacia Gustavo, con el puño levantado, listo para atacarlo. Pero antes de que pudiera hacer algo, 2 guardias de seguridad lo detuvieron, inmovilizándolo. «Ya basta», dijo Gustavo con voz autoritaria, sin perder la compostura. «André, has terminado aquí». Carolina, que observaba desde lejos, corrió hacia ellos, su voz desesperada. «Por favor, Gustavo, detente. Ya lo has destruido. No necesitas llevar esto más lejos». Gustavo la miró, su expresión endurecida. «Tú me pediste que fuera más indulgente, Carolina. Y lo fui, pero tu hermano no puede aceptar su propia ruina. Él se lo ha hecho a sí mismo». Carolina sabía que discutir sería inútil. Miró a André, que estaba siendo arrastrado fuera de la mansión, completamente derrotado. El hombre que alguna vez se consideró intocable ahora no era más que una sombra de lo que fue, su dignidad completamente destruida. Con André fuera de la mansión, expulsado tras la humillación definitiva, la tensión en el aire se sentía pesada, casi insoportable. La gran mansión, que alguna vez había sido un símbolo de poder y riqueza, se había convertido en un lugar de ruinas emocionales. Gustavo había logrado destruir el orgullo de André, el hombre que alguna vez lo despreciara, pero Carolina sabía que el juego no había terminado. Gustavo no se detendría ahí, y ahora, toda su atención estaba enfocada en ella. Los días posteriores a la expulsión de André fueron silenciosos y tensos. Marta, que ya estaba sumida en una profunda depresión, apenas reaccionó al enterarse de lo sucedido. Carolina la cuidaba, pero sabía que su madre estaba prácticamente perdida, refugiada en su propio dolor, incapaz de aceptar la realidad. Carolina sabía que era cuestión de tiempo antes de que Gustavo moviera su próxima pieza. Él había dejado claro que su venganza no estaba completa, y con André fuera, quedaban solo ella y su madre. Pero Carolina no tenía intención de quedarse de brazos cruzados. Si quería salvar a lo que quedaba de su familia, tendría que actuar, y tendría que jugar su propio juego. Una tarde, mientras Gustavo estaba sentado en su despacho revisando más documentos,
Carolina entró sin previo aviso. Gustavo levantó la vista, sorprendido por la interrupción, pero no dijo nada. Solo la observó, esperando a que hablara. «Necesitamos hablar de lo que sucedió con André», dijo Carolina directamente, sin rodeos. Gustavo levantó una ceja, visiblemente intrigado. «¿Hablar sobre qué? Tu hermano fue incapaz de aceptar su lugar. No hay mucho más que decir». Carolina se acercó un poco más, manteniendo la calma. Sabía que necesitaba jugar bien sus cartas si quería tener alguna posibilidad de influir en él. «Lo destruiste por completo, Gustavo. Ya lo quebraste. ¿Qué más puedes ganar manteniendo esta guerra?» Gustavo sonrió ligeramente, pero sin humor. «Tú todavía no entiendes, Carolina. Esto nunca fue solo sobre destruir. Es sobre justicia». «¿Justicia?», replicó Carolina, dando un paso más. «Lo que estás haciendo no es justicia. Es venganza, pura y simple. Y lo entiendo, Gustavo, de verdad. Entiendo por qué te sientes así. Mi familia te hizo daño, pero seguir destruyendo no te dará la paz que buscas». Gustavo no respondió de inmediato, pero Carolina notó una ligera vacilación en su expresión. Sabía que estaba empezando a llegar a él, aunque fuera solo un poco. «¿Y qué sugieres que haga?», preguntó finalmente Gustavo, su tono ligeramente menos frío. «Que perdone y olvide». Carolina negó con la cabeza. «No estoy diciendo que los perdones. Sé que lo que hicieron fue terrible, pero lo que te estoy diciendo es que ya los destruiste. Mi hermano está acabado. Mi madre está rota. No queda nada de la familia Leserde que alguna vez conociste». Gustavo se levantó de su silla, caminando hacia la ventana. Desde ahí, podía ver el jardín donde Andrés solía trabajar, el lugar donde lo había obligado a humillarse cada día. «Tú fuiste diferente, Carolina. Siempre lo fuiste. Pero eso no cambia lo que sucedió. No puedo simplemente parar ahora». Carolina lo observaba con atención. Sabía que no podía presionarlo demasiado, pero también sabía que el Gustavo que tenía frente a ella no era el mismo hombre que había llegado a la mansión lleno de odio. Había algo más ahora, algo que él intentaba ignorar, pero que no podía ocultar. «Si sigues por este camino», dijo ella suavemente, acercándose más, «te perderás por completo. Y cuando finalmente destruyas todo, te quedarás solo, sin nada, solo con el vacío que te deja la venganza». Por un momento, el silencio en la sala fue abrumador. Gustavo no dijo nada, pero Carolina podía ver que sus palabras lo habían afectado. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, Gustavo se dio la vuelta bruscamente, como si intentara sacudirse ese momento de vulnerabilidad. «Ya es suficiente, Carolina», dijo, su voz volviendo a ser fría. «No intentes cambiar lo que ya está decidido». Carolina sintió un nudo en el estómago, pero sabía que no podía rendirse. Había sembrado una semilla de duda en Gustavo, y aunque él no lo admitiera, algo en su interior estaba luchando. A lo largo de los días siguientes, Carolina adoptó una nueva estrategia. Sabía que si quería tener alguna posibilidad de detener la destrucción total de su familia, tendría que ganarse más la confianza de Gustavo. Decidió acercarse a él, involucrándose más en las decisiones que él tomaba sobre la mansión y sobre los negocios que manejaba. Al principio, Gustavo la observaba con cautela, sin entender completamente sus intenciones. Pero poco a poco, Carolina fue ganando más espacio. Pronto, Gustavo comenzó a depender de ella para ciertos asuntos. Carolina se convirtió en su asistente personal, involucrándose en todo lo que sucedía dentro de la mansión. A medida que pasaba más tiempo con Gustavo, ella notaba que él comenzaba a abrirse, aunque solo fuera un poco. Sin embargo, Carolina sabía que estaba jugando un juego peligroso. Por un lado, tenía que mantener a Gustavo cerca, mostrándole que podía confiar en ella. Pero por otro lado, también tenía que proteger a su madre y, si era posible, encontrar una forma de recuperar a André. Una noche, Gustavo organizó otra cena,
esta vez para un grupo selecto de inversores. Aunque la cena no era tan grandiosa como la gala que había organizado antes, era lo suficientemente importante como para mostrar el poder que ahora ostentaba. Carolina lo observaba desde un rincón, como siempre, midiendo sus movimientos. Durante la cena, uno de los inversores, un hombre mayor con una actitud altanera, hizo un comentario despectivo sobre la familia Leserde. «Parece que esta mansión ha cambiado para mejor», dijo con una sonrisa maliciosa. Los antiguos dueños claramente no sabían cómo manejar sus asuntos. Pero usted, señor Montenegro, ha demostrado ser más astuto. Gustavo sonrió levemente, pero no respondió de inmediato. Carolina lo observaba atentamente, temerosa de que ese comentario pudiera desencadenar algo en él. «Las circunstancias cambian», dijo finalmente Gustavo, con su tono habitual de calma, «y uno debe adaptarse». El comentario pasó desapercibido para la mayoría de los invitados, pero Carolina sabía que esas palabras significaban algo más. Gustavo estaba cambiando, aunque él no quisiera admitirlo. La venganza que tanto lo había consumido estaba perdiendo su atractivo, y Carolina podía sentir que estaba más cerca de llegar a él de lo que nunca había estado. Tras la cena, Gustavo y Carolina se quedaron solos en el gran salón. Los invitados se habían ido, y el silencio reinaba en la mansión. «Hoy manejaste todo muy bien», dijo Carolina, rompiendo el silencio. «Mejor de lo que hubiera esperado». Gustavo la miró, sorprendido por el cumplido. «Esperabas que perdiera el control». Carolina sonrió suavemente. «No, pero esperaba que ese comentario sobre mi familia te afectara más». Gustavo suspiró, caminando hacia una de las ventanas. «He aprendido a controlar mis emociones. No siempre fue así». «Lo sé», dijo Carolina, acercándose a él. «Pero también sé que algo dentro de ti está cambiando. Lo vi esta noche». Gustavo la miró con los ojos entrecerrados, como si estuviera tratando de leer sus intenciones. «¿Por qué sigues aquí, Carolina? Podrías haberte ido hace mucho tiempo». «Porque no quiero que te destruyas», respondió ella, con una sinceridad que sorprendió incluso a Carolina. «Sé que este no eres tú». Por un momento, Gustavo no dijo nada. Luego, volvió la vista hacia el exterior, mirando el jardín vacío. «No lo entiendes, Carolina», dijo suavemente. «Ya me destruí hace mucho tiempo». El aire en la mansión era cada vez más denso. La relación entre Gustavo y Carolina se había transformado en un juego complejo y peligroso. Ella continuaba acercándose a él, intentando desmantelar poco a poco su coraza de frialdad, pero era un equilibrio inestable. Sabía que, en cualquier momento, Gustavo podría alejarse y retomar su plan de venganza, sin dejar espacio para segundas oportunidades. Tras la cena con los inversores, Gustavo parecía más distante. Pasaba horas encerrado en su despacho, revisando documentos, hablando con abogados y gestionando la expansión de sus negocios. Carolina había logrado posicionarse como su confidente, ganando poco a poco más acceso a las decisiones importantes. Sin embargo, Gustavo seguía mostrándose reservado sobre sus emociones más profundas, especialmente cuando se trataba de la familia Leserde. Una tarde, Carolina lo encontró en la biblioteca de la mansión, absorto en la lectura de un viejo libro de leyes. La biblioteca había sido el refugio favorito de su padre cuando vivía, y verla ocupada ahora por Gustavo le producía una sensación extraña. «Gustavo», dijo Carolina al entrar, sin esperar una invitación. Él levantó la vista, con una expresión de cansancio en los ojos. «Carolina, ¿qué necesitas?» Ella se sentó en una de las sillas frente a él, respirando hondo antes de hablar. Sabía que lo que iba a decir podría cambiar todo. «Necesito saber qué va a pasar ahora». Gustavo cerró el libro lentamente, apoyando los codos en la mesa y entrelazando los dedos. «¿Qué quieres decir?» «Ya expulsaste a André. Mi madre está destruida. Has ganado, Gustavo. Has logrado lo que querías. Pero, ¿qué sigue? ¿Cuál es tu plan ahora?»
Gustavo la miró en silencio por un momento, como si estuviera debatiéndose internamente. Siempre supe lo que quería: destruir a los Lecerde, hacerlos pagar por lo que me hicieron. Pero lo que no anticipé fue lo que vendría después, lo que estoy descubriendo ahora. ¿Y qué es eso?, preguntó Carolina, su corazón latiendo más rápido. Que la venganza no me ha traído la paz que esperaba, dijo él, con una voz cargada de una tristeza que ella nunca había oído en él antes. Pensé que, una vez que los viera a todos caídos, me sentiría completo, liberado. Pero no ha sido así. Y lo que es peor, ni siquiera sé qué hacer ahora. Carolina sintió una mezcla de alivio y preocupación al escuchar esto. Sabía que Gustavo estaba en un punto crucial, pero también entendía que este era un terreno peligroso. Si lo empujaba demasiado, podría tomar decisiones impulsivas. «Puedes parar, Gustavo», dijo ella suavemente, buscando sus ojos. «Aún puedes detener esto antes de que te destruya por completo». Gustavo la miró con una mezcla de emociones en el rostro, su dureza habitual empezando a desmoronarse. «No es tan sencillo, Carolina. No puedo simplemente borrar lo que he hecho. Y no puedo borrar lo que ustedes me hicieron». «Lo sé», dijo Carolina, inclinándose hacia él, tratando de hacerle entender. «Pero si sigues adelante, lo único que quedará será destrucción. No solo para mi familia, sino para ti también. Te perderás». Gustavo se levantó bruscamente de la mesa, caminando hacia una de las ventanas de la biblioteca. La luz del atardecer iluminaba su silueta, y Carolina lo observó en silencio, sabiendo que en ese momento estaba tomando decisiones que definirían el futuro. «Ya estoy perdido, Carolina», murmuró, apenas audible. «No lo creo», respondió ella con firmeza, levantándose también. «Si estuvieras completamente perdido, no estarías aquí, dudando. Estás en una encrucijada, Gustavo, y todavía puedes elegir el camino correcto». Gustavo permaneció en silencio, su mirada fija en el horizonte. Carolina no estaba segura de si sus palabras lo estaban alcanzando, pero sentía que era su única oportunidad. Los días siguientes fueron tensos. Gustavo evitaba las largas conversaciones con Carolina, aunque no la alejaba por completo. Ambos sabían que había una batalla interna en él, una lucha entre el hombre que buscaba venganza y la posibilidad de redención que Carolina representaba. Ella, por su parte, no bajaba la guardia, sabiendo que cualquier error podría llevar a la destrucción final de su familia. Finalmente, una noche, Gustavo tomó una decisión que lo cambiaría todo. Llamó a Carolina a su despacho y, cuando ella entró, encontró una expresión en su rostro que no había visto antes. Era una mezcla de resolución y desesperación. «Carolina», comenzó, su voz firme pero cargada de algo más. «Voy a ponerle fin a esto». Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir? Todo este juego, esta venganza. Mañana, invitaré a los últimos miembros de tu familia que quedan y lo terminaré». Carolina sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Qué piensas hacer? ¿Qué significa terminar?». Gustavo caminó hacia su escritorio y tomó una botella de whisky, sirviéndose un vaso antes de hablar. «Significa que todos verán el final de lo que empezó hace tantos años. Ya no hay más sorpresas. Haré que enfrenten lo que han hecho». Carolina lo miró, sintiendo que algo en él había cambiado para siempre. No era solo el Gustavo frío y vengativo que había conocido. Este Gustavo estaba roto, perdido en su propio odio, pero también buscando una salida. «Por favor, Gustavo, no hagas esto», dijo ella, su voz quebrándose. «Si haces esto, no habrá vuelta atrás. ¿De verdad quieres vivir con esa carga el resto de tu vida?». Él la miró, y por primera vez desde que llegó a la mansión, Carolina vio en sus ojos algo más que furia. Había dolor, un dolor profundo y antiguo que él había estado ignorando durante años, oculto bajo su necesidad de venganza. «Carolina», dijo en voz baja, «esto ya no es solo sobre ellos.
Es sobre mí. Necesito cerrar este capítulo, aunque me destruya en el proceso. Al día siguiente, la mansión estaba más silenciosa de lo habitual. Carolina sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría sus vidas para siempre, pero no sabía cómo detenerlo. Gustavo había organizado una última reunión familiar, una en la que, según él, pondría fin a todo. Pero, ¿qué significaba realmente poner fin a todo? Cuando los primeros invitados comenzaron a llegar, Carolina sintió que algo estaba terriblemente mal. Gustavo había invitado a personas cercanas a su madre, Marta, y a figuras que conocían el pasado de la familia Leserde. ¿Era esta una especie de juicio público? Carolina se acercó a Gustavo antes de que la reunión comenzara, con el corazón latiendo rápidamente. ¿Qué estás planeando?, exigió saber, su voz llena de miedo. Gustavo la miró con una calma que la asustaba. Es hora de que todos enfrenten sus errores, Carolina, incluyéndome a mí. Carolina sabía que se acercaba el momento decisivo. La mansión, llena de sombras del pasado, se sentía más fría que nunca. Gustavo había organizado una reunión que definiría el destino de todos, pero Carolina no podía sacudirse la sensación de que esto solo empeoraría la situación. Los últimos restos de la familia Leserde estaban a punto de enfrentarse al hombre que había regresado para destruirlos, y ella no estaba segura de cómo detener lo que estaba por suceder. Los invitados comenzaron a llegar a la mansión, la mayoría personas que conocían la historia de los Leserde, viejos amigos, socios comerciales de su padre y algunos parientes lejanos. Marta, que había estado retirada en su habitación, fue obligada a bajar, arrastrada por el peso de la ocasión, aunque se veía más frágil que nunca. Gustavo había preparado todo meticulosamente. La sala principal estaba iluminada de forma tenue, con una gran mesa dispuesta en el centro. Carolina, de pie en una esquina, observaba cómo los invitados llegaban, algunos confundidos, otros murmurando entre sí sobre la extraña invitación que habían recibido. Nadie sabía realmente lo que Gustavo tenía planeado, pero el aire estaba cargado de tensión. Marta entró en la sala, guiada por dos de los asistentes de Gustavo. Su aspecto era desolador, el cabello desarreglado, el rostro pálido y sin vida. Al verla, algunos de los invitados susurraron entre sí, sorprendidos por lo que había quedado de la orgullosa matriarca de los Leserde. Carolina sintió un dolor en el pecho al ver a su madre así, pero no podía permitirse el lujo de derrumbarse en ese momento. Tenía que encontrar una manera de parar esto. Cuando todos estuvieron sentados alrededor de la gran mesa, Gustavo finalmente entró en la sala. Vestía con elegancia, como siempre, pero había algo en su presencia que resultaba aún más inquietante que de costumbre. Parecía tranquilo, pero bajo esa calma se ocultaba una tormenta. Caminó hacia la cabecera de la mesa y se detuvo, observando a los invitados antes de hablar. «Les agradezco a todos por venir», comenzó, su voz firme pero controlada. «Sé que muchos de ustedes se preguntan por qué están aquí. Han pasado años desde que esta mansión fue el centro de la vida social y política de la ciudad, pero hoy estamos aquí para cerrar un capítulo». Los invitados intercambiaron miradas confusas. Marta, sentada al final de la mesa, apenas levantaba la cabeza, su mente ausente, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Gustavo continuó. «La familia Leserde, una vez poderosa, está al borde del colapso, y yo soy el responsable de ello. Pero antes de que me juzguen, deben entender una cosa. No se trata solo de dinero, ni de poder. Esto ha sido, desde el principio, un ajuste de cuentas». Algunos de los invitados comenzaron a susurrar entre sí, desconcertados por las palabras de Gustavo. Carolina se mantenía en silencio, temiendo lo que vendría después. «Muchos de ustedes me conocen como Gustavo Montenegro», dijo, su mirada recorriendo la mesa. «Pero ese no es mi verdadero nombre. Hace años, cuando era solo un joven empleado en esta misma mansión, fui humillado y expulsado por no ser digno de estar entre ustedes». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala.
Marta levantó la cabeza lentamente, como si esas palabras comenzaran a sacarla de su letargo. Los susurros se intensificaron a medida que los invitados intentaban procesar lo que Gustavo acababa de revelar. «Soy Gustavo Oliveira», continuó, su voz fría pero implacable. «El mismo que trabajó para esta familia. El mismo al que despreciaron por su origen y su condición. Volví para asegurarme de que la familia Leserde sintiera el peso de sus decisiones». Carolina sintió que el corazón se le aceleraba en el pecho. Era el momento de actuar, de alguna manera, antes de que las cosas se salieran de control. Se levantó lentamente de su asiento y dio un paso hacia Gustavo. «Ya los destruiste, Gustavo», dijo en voz alta, interrumpiendo el tenso silencio. «Mi madre está rota. Mi hermano fue humillado y expulsado. ¿Qué más quieres?» Gustavo la miró, sus ojos fríos, pero en ellos había un brillo de duda. «No se trata solo de ellos, Carolina. Es sobre lo que me hicieron, sobre cómo me trataron como si no valiera nada. Ellos merecían caer. Y lo han hecho», replicó Carolina, su voz firme. «Pero destruirlos no te devolverá lo que te quitaron. Ya te has dado cuenta. ¿No es así? ¿No sientes la paz que pensabas que la venganza te traería?» Los invitados miraban con asombro la escena que se desarrollaba ante ellos. La verdad detrás de la caída de los Leserde estaba saliendo a la luz, y cada palabra que Carolina y Gustavo intercambiaban cargaba con años de resentimiento y sufrimiento. Gustavo, por primera vez, pareció vacilar. «No puedes entenderlo», murmuró, girando su mirada hacia Marta. «No sabes lo que es ser tratado como basura, como si tu vida no valiera nada». Carolina dio un paso más hacia él, suavizando su tono. «Tienes razón. No puedo entender completamente lo que viviste, pero lo que sí sé es que no puedes cambiar el pasado destruyendo todo a tu alrededor. Te has convertido en algo que seguramente nunca quisiste ser». Gustavo apretó los puños, como si estuviera conteniendo una tormenta interna. «¿Y qué esperas que haga, Carolina? ¿Qué debería hacer ahora? Deja de lado la venganza», suplicó ella, acercándose más. «Lo que comenzó como un intento de justicia se ha convertido en algo que te está consumiendo. Puedes elegir parar ahora. Es tu decisión». El silencio que siguió fue abrumador. Gustavo miró a Carolina, luego a los invitados y finalmente a Marta, quien lo miraba con ojos vacíos, como si no lo reconociera. La destrucción que había causado estaba frente a él, pero la satisfacción que había buscado no estaba presente. Gustavo respiró profundamente, como si estuviera debatiéndose consigo mismo. «No puedo borrar lo que ha pasado», dijo finalmente, su voz quebrada. «Pero tienes razón, Carolina. Esto no me ha traído la paz». Los susurros se intensificaron entre los invitados, que estaban atónitos ante la confesión de Gustavo. Carolina, sintiendo que había logrado llegar a él, dio un paso final, colocándose frente a él. «Entonces deja que termine aquí», dijo suavemente. «No sigas destruyendo lo que queda». Gustavo cerró los ojos por un momento, claramente luchando con sus emociones. Cuando los abrió de nuevo, había tomado una decisión. «Está bien», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Esto termina aquí». Carolina soltó un suspiro de alivio, pero antes de que pudiera decir algo más, Gustavo se dirigió hacia la puerta de la sala. «Me iré», anunció, mirando a todos los presentes. «Ya no tengo más razones para quedarme aquí. La mansión, todo lo que fue de los Leserde, ya no me importa». Marta, desde su asiento, finalmente reaccionó. «Gustavo», murmuró, pero su voz era apenas un susurro. Gustavo no se detuvo. Pasó junto a los invitados, dejando atrás la mansión que alguna vez había sido el centro de su sufrimiento y ahora el escenario de su venganza. Había logrado lo que se propuso, pero no de la manera que había imaginado. Carolina lo observó alejarse, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que, aunque había detenido el ciclo de destrucción,
Gustavo había perdido una parte de sí mismo en el proceso. La venganza no había traído la paz que buscaba, y ahora se marchaba, dejándolo todo atrás. Los invitados, aún conmocionados, comenzaron a murmurar entre ellos, procesando lo que acababan de presenciar. La verdad había salido a la luz, pero a un costo demasiado alto. Carolina se acercó a su madre, que seguía sentada, en estado de shock. «Mamá», susurró, tomando su mano. Marta no dijo nada, pero sus ojos, aunque vacíos, mostraban un pequeño destello de reconocimiento. Gustavo se había ido. La mansión Leserde, que alguna vez había sido el símbolo de poder y prestigio, ahora estaba más vacía que nunca. Los invitados que presenciaron la revelación final de Gustavo comenzaron a retirarse lentamente, aún desconcertados por lo que habían escuchado y visto. Carolina, sentada junto a su madre, miraba fijamente la puerta por la que Gustavo había salido, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. Marta permanecía en un estado de shock, murmurando para sí misma, atrapada en los fantasmas del pasado. Carolina sabía que la destrucción emocional de su madre era irreversible. La venganza de Gustavo había alcanzado su objetivo, aunque él mismo no había encontrado la satisfacción que buscaba. Carolina pasó el resto de la tarde atendiendo a Marta, tratando de reconfortarla, aunque sabía que no había palabras que pudieran sanar las heridas profundas que su madre había sufrido. Al anochecer, cuando finalmente la ayudó a acostarse, Carolina se sentó en la oscuridad de la habitación, pensando en lo que vendría ahora. Aunque Gustavo había dejado atrás la mansión, la familia Leserde seguía destrozada. André estaba fuera, Marta rota y Carolina sola para enfrentar lo que quedaba de su familia. Pero lo que más la atormentaba era lo que sucedería con Gustavo. Sabía que, aunque él había decidido detener su venganza, el vacío que le quedaba sería aún más difícil de llenar. Al día siguiente, Carolina recibió una llamada que la dejó en estado de alerta. Era André. Después de haber sido expulsado, su hermano había desaparecido, pero ahora parecía estar buscando algo más que solo redención. «Necesito verte», dijo André con voz grave al otro lado de la línea. «¿André? ¿Dónde estás?», preguntó Carolina, alarmada. «Estoy cerca. Voy a la mansión. No he terminado con Gustavo». «No puedes hacer eso», exclamó Carolina, sintiendo que el pánico se apoderaba de ella. «André, ya se fue. No tiene sentido seguir con esto». «¿Se fue? ¿Crees que esto ha terminado para mí?», replicó André, su tono lleno de resentimiento. «Voy a recuperar lo que es nuestro. Y si tengo que destruir a Gustavo para hacerlo, lo haré». Carolina sabía que André estaba fuera de control. La humillación que había sufrido lo había transformado en alguien que solo podía pensar en venganza, el mismo ciclo destructivo del que Gustavo acababa de salir. «Por favor, no hagas nada estúpido», suplicó Carolina, tratando de razonar con él. «Gustavo ya ha terminado con esto. Si lo sigues, solo te destruirás más. Nos vemos en la mansión», fue lo último que dijo André antes de colgar. Carolina sintió que el miedo se apoderaba de ella. No podía permitir que André cometiera una locura, pero sabía que estaba al borde del colapso. El odio que había estado alimentando durante tanto tiempo lo había transformado en una bomba de tiempo. Horas después, André llegó a la mansión. Carolina lo esperaba en la entrada, preocupada por lo que su hermano pudiera hacer. Al verlo, sintió que algo en él había cambiado. Su rostro estaba más endurecido, sus ojos llenos de rabia. «¿Dónde está Gustavo?», preguntó André, su voz fría y controlada. «No lo sé», mintió Carolina, sabiendo que cualquier intento de decirle la verdad solo empeoraría la situación. André la miró con desdén. «No me mientas. No me iré hasta encontrarlo. Ya lo destruiste una vez, André», dijo Carolina, dando un paso hacia él, su voz cargada de frustración. «¿No puedes dejar esto atrás? Gustavo ha dejado todo. Se ha ido. No hay nada más que ganar. ¿Dejarlo atrás?», replicó André, su voz elevándose.
Él destruyó nuestra vida, nos humilló, arruinó nuestra familia, y ahora simplemente se marcha como si nada hubiera pasado. No, Carolina, no voy a dejarlo escapar tan fácilmente. Carolina vio el odio en los ojos de su hermano y supo que las palabras no lo calmarían. La venganza de Gustavo había dejado profundas cicatrices en él, y André no estaba dispuesto a soltar el rencor que lo consumía. André recorrió la mansión, buscando cualquier señal de que Gustavo pudiera haber dejado algo atrás. Parecía un hombre poseído, revisando cada habitación, cada rincón. Carolina lo seguía, rogándole que se detuviera, que dejara de perseguir una batalla que ya estaba perdida. Finalmente, en el despacho que Gustavo había usado durante su tiempo en la mansión, André encontró una carpeta de documentos. «Esto es lo que necesito», murmuró para sí mismo, sus ojos brillando con una determinación peligrosa. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Carolina, tratando de entender lo que su hermano estaba planeando. «Voy a buscarlo», dijo André, sosteniendo los papeles en alto. «Voy a exponerlo. Toda la verdad sobre Gustavo Oliveira. No dejaré que se salga con la suya. Por favor, André, esto no te llevará a ningún lado», suplicó Carolina, desesperada. «Lo único que lograrás es arruinarte más a ti mismo. Esto debe terminar aquí». André la ignoró y salió de la mansión con los documentos en mano, decidido a llevar su propio plan de venganza a cabo. Carolina se quedó sola, sintiendo que el ciclo de odio nunca terminaría. Esa noche, Carolina no pudo dormir. Su mente estaba consumida por la preocupación de lo que André podría hacer. Sabía que su hermano estaba completamente fuera de control y que, si no lograba detenerlo, algo terrible sucedería. Desesperada, decidió tomar una decisión difícil. Necesitaba encontrar a Gustavo. Sabía que él había dejado la mansión, pero también sabía que no podía haber ido muy lejos. Si lograba alcanzarlo antes que André, tal vez podría evitar una tragedia. Al amanecer, Carolina salió de la mansión y comenzó su búsqueda. Llamó a varios contactos, intentando localizar a Gustavo, hasta que finalmente logró dar con su paradero. Se encontraba en un pequeño hotel fuera de la ciudad, lejos del caos que había dejado atrás. Carolina condujo rápidamente hasta el lugar, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que tenía que detener a André antes de que encontrara a Gustavo. Cuando llegó al hotel, corrió hacia la recepción, buscando con urgencia al hombre que había desencadenado todo este caos. Cuando finalmente lo encontró, Gustavo estaba sentado en una pequeña mesa en el restaurante del hotel, mirando hacia la ventana con expresión melancólica. Parecía cansado, derrotado, como si la carga de todo lo que había hecho lo estuviera aplastando. Carolina se acercó lentamente, sabiendo que esta conversación sería la más difícil de todas. Carolina se acercó a Gustavo, quien permanecía sentado en el restaurante del pequeño hotel, absorto en sus pensamientos. El hombre que había orquestado la caída de su familia ahora parecía vacío, como si la batalla interna que lo había consumido por años finalmente lo hubiera desgastado por completo. Cuando Carolina llegó a su lado, él levantó la vista lentamente, sorprendido al verla. «¿Qué haces aquí, Carolina?», preguntó, su voz cargada de agotamiento. Carolina tomó asiento frente a él, tratando de controlar su propia ansiedad. «Vine porque André está fuera de control. Va a hacer algo terrible. Gustavo, tienes que ayudarme a detenerlo». Gustavo suspiró, pasando una mano por su rostro, claramente angustiado. «¿Qué piensas que puedo hacer ahora? Ya me fui. Esto debería haber terminado. Para ti puede haber terminado, pero no para André», respondió Carolina con urgencia. «Él no puede soltar el odio. Va a venir por ti, Gustavo. No sé exactamente qué planea, pero sé que no es nada bueno. Si no lo detenemos, alguien saldrá herido». Gustavo guardó silencio por un momento, mirando hacia la ventana como si estuviera debatiéndose internamente. Carolina sabía que en ese momento él estaba luchando con la realidad de lo que había causado. Su venganza había sido exitosa,
pero también había desatado un ciclo de odio que ahora parecía imparable. Finalmente, Gustavo habló. Ya no soy el mismo hombre que dejó esta mansión años atrás. Carolina, todo lo que hice fue porque pensé que me traería justicia, pero ahora veo que lo único que logré fue destruir todo lo que tenía a mi alrededor, incluyendo a mí mismo. Carolina sintió un nudo en la garganta. Sabía que Gustavo estaba arrepentido, pero también sabía que no había mucho tiempo. Todavía puedes hacer algo. Gustavo, podemos detener esto, pero tienes que ayudarme. Antes de que Gustavo pudiera responder, un sonido fuerte proveniente del vestíbulo llamó su atención. André había llegado. Carolina sintió como el miedo se apoderaba de ella al ver a su hermano entrar al restaurante, con los ojos llenos de odio y los documentos que había robado de la mansión en la mano. «Aquí estás», gritó André al ver a Gustavo. «Pensaste que podías huir y dejar todo atrás, ¿verdad? Pues no te dejaré escapar tan fácilmente». Carolina se levantó rápidamente, tratando de interponerse entre ellos. «André, por favor, detente. Esto no tiene que terminar así. Apártate, Carolina», exclamó André, su voz llena de furia. «No entiendes lo que estoy haciendo. Voy a exponerlo. Voy a destruirlo como él nos destruyó a nosotros». Gustavo permanecía sentado, observando a André con una calma perturbadora. No parecía tener la intención de defenderse. «André», dijo Gustavo con voz baja pero firme, «si quieres exponerme, hazlo. No te detendré. Ya no tengo nada que perder». Carolina sintió que la tensión en la sala se volvía insoportable. Su hermano estaba cegado por la ira, y Gustavo había renunciado a luchar. Si no hacía algo pronto, las cosas podían salirse de control. «André», suplicó Carolina, acercándose a su hermano, «esto no te hará sentir mejor. Destruir a Gustavo no cambiará lo que pasó. No hará que las cosas vuelvan a ser como antes». «No me importa», gritó André, empujando a Carolina a un lado. «Él arruinó nuestra vida, y ahora va a pagar». Carolina tropezó, cayendo al suelo, pero rápidamente se levantó, desesperada por detener el enfrentamiento. «André, por favor, escúchame». Sin embargo, André ya no escuchaba. Se abalanzó sobre Gustavo, levantando los documentos que sostenía en la mano, listo para golpearlo. En ese momento, Gustavo no hizo ningún esfuerzo por defenderse. Se quedó quieto, como si estuviera dispuesto a aceptar lo que fuera que viniera. «André, no», gritó Carolina, corriendo hacia ellos. Justo cuando André estaba a punto de golpear a Gustavo, Carolina se interpuso entre ambos, agarrando a su hermano por los brazos con todas sus fuerzas. «¡Basta!», gritó Carolina, con lágrimas en los ojos. «No puedes hacer esto, André. Esto no eres tú». André se quedó quieto por un momento, sorprendido por la intervención de su hermana. Su respiración era agitada, y la furia que lo había consumido comenzó a desmoronarse mientras miraba el rostro desesperado de Carolina. «Por favor», susurró Carolina, mirándolo con ojos llenos de dolor. «Esto tiene que parar». Los ojos de André finalmente se suavizaron, como si las palabras de su hermana hubieran logrado atravesar la barrera de odio que había construido durante tanto tiempo. Bajó los brazos lentamente, soltando los documentos que sostenía, y dio un paso atrás, respirando profundamente. «Ya lo perdiste todo, André», continuó Carolina, su voz temblando. «No te pierdas a ti mismo también». El silencio que siguió fue pesado, lleno de emociones no dichas. André, agotado emocionalmente, se dejó caer en una silla cercana, con la cabeza entre las manos. Todo el odio, toda la rabia, se había desvanecido en un instante, y lo que quedaba era solo vacío. Gustavo, aún sentado, observaba la escena con una mezcla de tristeza y resignación. Sabía que él había causado esto, que su venganza había arrastrado a los demás al mismo abismo en el que él había vivido durante años. Carolina, viendo a su hermano finalmente rendido, se volvió hacia Gustavo.
Esto tiene que acabar aquí, Gustavo. No podemos seguir viviendo en este ciclo de odio. Gustavo asintió lentamente. Tienes razón, Carolina. Esto termina aquí. Con esas palabras, Gustavo se levantó y miró a André por última vez. No puedo pedirte perdón por lo que hice, dijo con sinceridad, pero te aseguro que nunca encontré la paz que buscaba. La venganza solo me dejó más vacío. André no respondió. El peso de todo lo que había pasado lo aplastaba, y ahora entendía que el camino que había seguido no lo llevaría a ningún lugar mejor. Horas después, Gustavo dejó el hotel, esta vez para siempre. Se marchó sin mirar atrás, sabiendo que no había redención posible para lo que había hecho, pero esperando que, de alguna manera, Carolina y André pudieran encontrar una forma de reconstruir lo que quedaba de sus vidas. Carolina lo observó irse, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que Gustavo no encontraría fácilmente la paz, pero también sabía que su partida era lo mejor para todos. André, por su parte, permaneció en silencio, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. El odio que lo había consumido se estaba desvaneciendo lentamente, dejando solo el dolor y el arrepentimiento. Días después, Carolina y Andrés se encontraban en la mansión, intentando comenzar de nuevo. La familia Leserde había caído, pero al menos ahora había una oportunidad de reconstruir. Carolina, aunque rota por dentro, sabía que tenía que seguir adelante, por ella y por su hermano. La mansión, ahora vacía y silenciosa, era un recordatorio constante de los errores del pasado, pero también ofrecía la esperanza de un nuevo comienzo. Un comienzo libre de venganza, libre de odio. Carolina miró por la ventana, viendo el amanecer sobre los jardines de la mansión. Esto es un nuevo inicio, pensó. No será fácil, pero lo lograremos. Y así, poco a poco, comenzaron a reconstruir sus vidas, con el recuerdo de lo que habían perdido y la promesa de no repetir los errores del pasado.